Déjate llevar por la magia de Ecuatorial FM. Tu fiel compañera, una radio que gira al compás de tu vida. Hola, soy Cristian Salinas. Te invito este y todos los lunes a las 9 de la mañana al programa Argumentos. Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país juntos adelante. No lo defraudaré. Nosotros lo representamos a ellos. Argumentos. Con las voces de los personajes que protagonizan los hechos históricos de Ecuador y del mundo. Argumentos. Aquí, en Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Te esperamos. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que estén a la hora que nos escuchen, pues que se encuentren bien y gracias por escuchar y sintonizar el programa Argumentos que se emite desde la ciudad de Quito para Ecuador y el mundo. Se transmite a través de la señal de Ecuatorial FM, del Real Audio, y también por el canal de Facebook Live y de YouTube. En esta ocasión vamos a dialogar sobre coyuntura nacional, coyuntura de Ecuador, puesto que en nuestro país está sucediendo cosas bastante inverosímiles de los últimos 42 años de democracia que lleva nuestro país. Y por eso en esta ocasión hemos invitado al sociólogo Agustino Burbano de Lara. Con él vamos a dialogar justamente esta coyuntura nacional en la que se está desarrollando una movilización que en principio fue del sector indígena de nuestro país, pero que en el transcurso de estos días se han ido sumando otros sectores sociales. Así que les invito a acompañarnos en este programa de Argumentos. Y para empezar, Augusto, gracias por su presencia, por su participación, su saludo a la audiencia, a los internautas y cibernautas de Ecuatorial FM. Cristian, buenos días. Lamentablemente no estamos pasando momentos tan agradables en el país, pero gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Ecuatorial FM. Gracias. Solamente una consulta, ¿es Augusto o es Agustino? Agustín. Agustín. Ya, Agustín. Ok, Agustín, gracias por la aclaración. Bueno, en esta última semana hemos vivido algunos acontecimientos, digamos que con respecto a las movilizaciones no habría ninguna novedad, pero sí con respecto a las acciones que ha tenido el gobierno justamente, digamos que para contrarrestar esta movilización. No sé por dónde empezar realmente, Agustín, porque se han dado 4 eventos por parte del gobierno que dejan mucho que desear. El primer evento es la
captura del líder indígena Leonidas Issa, que al parecer no fue de manera regular esa captura. Luego fue un decreto borrador, un decreto de excepción borrador. La ocupación este fin de semana de la Casa de la Cultura por parte de las fuerzas de seguridad de nuestro país, y un cuarto evento que vendría a ser las medidas que ha tomado supuestamente para diluir esta movilización que al parecer no ha sido del agrado de los movilizados. Estas medidas tomadas por el gobierno, ¿qué reflejan, Agustín? O sea, primero, yo creo que hubo una impericia del gobierno, una falta de capacidades, una falta del no saber qué hacer. Antes de la detención ilegal, la aprehensión ilegal de Leonidas Issa, la movilización no tenía la cohesión interna que tiene hoy en día dentro del movimiento indígena. En el movimiento indígena, como se sabe, ha habido un trabajo persistente del gobierno por avivar ciertas diferencias y ciertas contradicciones al interior, y eso se expresaba en la división al interior de Pachacutic, una fracción mayoritaria que estaba más estaba más acorde con la negociación con el gobierno, el intercambio de formal e informal de acuerdos de gobernabilidad, lo cual puede incluir participar en ciertos lugares del gobierno del Ejecutivo, lo cual puede incluir acompañamiento de esa fracción de Pachacutic en el gobierno. Y bueno, y estaba el otro ala que son denominados los rebeldes o los radicales. Esa división también se expresaba en los relacionamientos con Aye Pachacutic, pero con la aprehensión, la detención ilegal, el secuestro de Leonidas Issa, termina el movimiento indígena cohesionándose dentro de la CONAIE bajo el liderazgo de Leonidas Issa, y lo que al principio era la movilización intensa de la CONAIE, después pasó a ser la movilización intensa de todo el movimiento indígena. Además de CONAIE está en la FEINE, está en la FENOCIN, está en la FEI. Entonces, bueno, lo primero que se ve es que el gobierno fue el primer actor que hizo justo lo necesario para avivar más la llama y meter más leña a fuego y darle más combustible a la movilización. Lo segundo que te podría decir es que llama mucho la atención, pero han pasado ya más de 2 años y medio, casi 3 años desde octubre del 2019, y ninguna de las causas que dieron motivo a las masivas protestas populares indígenas de octubre del 2019 ha sido abordada un tantito, ni un ápice. Al contrario, lo que ha sucedido es que todas las causas que dieron cabida y emergencia y que dieron luz en octubre del 2019 se han agravado. Se ha agravado la pobreza, se ha agravado la exclusión social, se ha agravado la delincuencia, la inseguridad en la vida cotidiana, se ha precarizado el empleo, ha crecido el subempleo, se han dañado, se han deteriorado muchísimo más las capacidades estatales para reaccionar frente a la seguridad, pero también para proveer derechos básicos como la salud, como la educación. Yo no puedo entender cómo se está abriendo el año lectivo escolar presencial en la costa y más de 70,000 niños y niñas no tienen condiciones idóneas para entrar a clases. Entonces, los malestares están ahí, y más allá de la capacidad de convocatoria de Leonidas Issa en la CONAIE, las ciudadanías están saliendo a protestar. Aquí hay un estallido popular masivo que no va a ser fácilmente contenible. Yo lo que estoy viendo es que por más allá de que haya una mesa de diálogo, va a ser difícil que la mesa de diálogo pueda contener el 100% de los descontentos que estamos viendo. Entonces sí, ha habido un pésimo manejo del gobierno, y que encima con el decreto ya del día viernes, que terminan manifestando que es un borrador, que se corrige en un Twitter Space de la Posta. La verdad que es una vergüenza. Yo todavía no entiendo cómo Guillermo Lasso no pide la renuncia a varios nombres de su gabinete que no han demostrado competencia y capacidad de gestión. Y si es que Guillermo Lasso no puede ver esa falta de capacidad de gestión de los miembros del gabinete, eso me hace preguntarme y cuestionarme seriamente si es que él está calificado para identificar esa ineptitud de su gabinete. Entonces, bueno, enos aquí. Aquí justamente viene una consulta justamente de esto último. Guillermo Lasso no se está poniendo el peso de gobernar este país solamente en sus hombros. ¿A qué me refiero esto? Porque se le ve
casi como solo, él sale a dar las declaraciones, él sale a decir una cosa, él mismo se contradice. Los ministros como que no le ayudan, porque normalmente los ministros vienen a ser como fusibles de un gobierno, es decir, si se debe quemar, que sea un ministro, pero no el presidente. En esto se nota que el presidente se está quemando solo. Sí se está quemando solo, Cristian, pero también creo que esto pasa por dos cosas. Creo que hay una sobrevaloración de las capacidades políticas de la comunicación. Creo que hay una sobreestimación de la productividad política de la comunicación. El gobierno cree que a través de la comunicación lo va a resolver todo y cree que el alfil más fuerte que tiene en la comunicación es Guillermo Lasso. Entonces ha recurrido a exponerlo públicamente en todos los espacios del martes, en las cadenas nacionales, en todos los anuncios, a través de su Twitter. Y eso termina siendo una estrategia que le juega en contra, porque para tener una estrategia de comunicación política tienes que tener que comunicar. El problema es que el gobierno no tiene que comunicar. El gobierno puede contarnos la historia y el cuento y la novela de las vacunas, que es cierto, tuvimos un desempeño a nivel regional, un desempeño relativo superior al resto de países de la región, y eso hay que reconocer. Pero más allá de la historia y del cuento de las vacunas, no tiene nada para ofrecer. Y en su momento se lo advertimos al gobierno. La vacunación no solo va a ser la experiencia a través de la cual vamos a reactivarnos económicamente, sino que también va a ser la experiencia a través de la cual vamos a reactivarnos políticamente. Y lo que va a permitir la vacunación es que nuevamente la gente salga a las calles a ejercer su derecho a la protesta. Y es lo que está ocurriendo. Entonces, no sé por ese lado también por dónde viene la sorpresa, a menos que vivas en una burbuja, tengas un nivel de desconexión con la realidad tan grave que esto te tome por sorpresa. ¿Qué pasa con, digamos que los grupos que le apoyan a Guillermo Lasso? El gobierno organizó este fin de semana una llamada marcha por la paz, en donde evidentemente hubo gente que le apoyaba, digamos que a él y a su gobierno, pero sin embargo que al momento que cuestionaban esto de la movilización, se dejaba ver situaciones bastante superficiales, como decir, no vamos a dejar que a Quito le dañen otra vez, que dañen el ornamento de Quito. O sea, prevaleciendo ese tema del ornamento de Quito, de sus paredes, de cuidar sus paredes, etc. ¿Qué pasa con este grupo que apoya a Lasso con respecto a priorizar una mancha en la pared que los ojos, que los huesos, que la vida de los manifestantes? Es la indiferencia, pero es curioso porque les puede importar una pared, les puede importar la estética de un bien público, pero no les importa que los hospitales estén cayendo. No les importa que no haya techos ni pupitres en las escuelas. No les importa que vayas a un subcentro de salud o a un hospital, clase 2 o clase 1, no te puedan tomar una radiografía porque no tienen placas o porque no sirve el tomógrafo o no sirve el radiógrafo, pero oh sorpresa, los directivos del mismo hospital o los exdirectivos al frente tienen un hospital privado donde todos los exámenes funcionan a la perfección. Esto no me estoy inventando yo, es una denuncia que hizo el vicepresidente Borrero en Vistazo hace un poco más de un mes. Entonces, primero hay una indiferencia, y yo creo que con el tema de los pueblos de las nacionalidades indígenas, esto se profundiza porque a las élites serranas en general, a las élites quiteñas en particular, pero esto es algo que ocurre en toda la sierra, admiten la presencia y la convivencia con el mundo indígena siempre y cuando el mundo indígena esté caricaturizado para el turismo, siempre y cuando esté expresado culturalmente, siempre y cuando lo indígena sea un modo de vestir, sea una canción, sea una fiesta, sea una festividad, sea una palabra, sea algo que enriquezca el paisaje cultural y la experiencia cultural. Pero cuando el movimiento indígena, cuando los pueblos de las nacionalidades indígenas, cuando los ciudadanos y las ciudadanas indígenas se vuelven sujetos políticos con la capacidad de autodeterminarse, con la capacidad de irrumpir en la vida democrática del país, de irrumpir en la comunidad política del Ecuador y manifestar sus demandas,
Entonces el indígena, las ciudadanías indígenas ya son sujetos violentos, ya son personas vandálicas, ya son personas de alto delincuentes y terroristas. Porque de alguna manera a las élites que estuvieron justamente expresando todos los cánticos racistas en Ashiris el fin de semana, lo que les gusta es la paz social, la integración social, la cohesión social de una sociedad que está profundamente marcada y atravesada por desigualdades, donde las relaciones de poder existentes, donde esas desigualdades son las que terminan construyéndoles como clases privilegiadas. Entonces, en el momento en que alguien de la comunidad política, que producto de esa paz social está experimentando injusticias, denuncia las injusticias, enseguida las élites lo van a marcar como violento, como esas no son las formas, como terrorista. Entonces, esto lamentablemente lo que nos da cuenta es que las élites no tienen una vocación democrática y no tienen una capacidad democrática de escuchar las injusticias de parte de los sectores de la sociedad que no se están viendo beneficiados de esta relativa o de este entre paréntesis paz social. Prefieren meter las dificultades, las desigualdades y las violencias bajo la alfombra y pretender que todo está bien. Y claramente el país está diciendo que esto no puede ir más así. Ahora, ¿el gobierno de Guillermo Lasso puede basarse o fundamentar en su criterio de gobierno justamente en estas bases sociales que sería la élite, bueno, por un lado quiteña, pero por otro lado las élites nacionales? ¿Puede basarse en esas élites de la forma de gobierno Guillermo Lasso? ¿No ven más allá de sus narices que puede ocasionarle más de un problema? O sea, puede y lo está haciendo. De hecho, hay una hipótesis que está circulando mucho en el ambiente del análisis político. Hay algunas consultoras de opinión, algunas empresas de análisis de opinión que sacaron el lunes ante la anterior semana a la tarde los resultados de sus últimas encuestas de opinión pública, donde se vio el marcado descenso del señor presidente de una aceptación del 30% al 17%. Producto de esa baja en su aceptación es que para contentar al núcleo duro que lo apoya Guillermo Lasso, sobre todo en Quito, es que decidió aprender ilegalmente, secuestrar o retener a Leonidas Issa. Entonces les está obedeciendo. El tema es que tenemos un problema político y lo que están haciendo las élites, que están detrás de Guillermo Lasso y lo que está haciendo Guillermo Lasso es darle a este problema político un tratamiento no político, sino policial. Él no está reconociendo a la CONAIE, no está reconociendo al movimiento estudiantil, al movimiento cultural, a la FENOCIN, a la FEINE, a la Revolución Ciudadana, no les está reconociendo como una identidad política, les está identificando como una identidad delincuencial, criminal. Cuando tipificas a alguien de esa manera, lo catalogas de esa manera, lo único que puedes hacer es aplicarle repertorios policiales, estrategias policiales, tácticas policiales, tratamientos policiales. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué Guillermo Lasso no puede hacer política? No puede hacer política porque está privilegiando la policía por sobre la política. Él no está politizando la sociedad, está policiando la sociedad. Y eso le da a la sociedad en general, sobre todo los sectores movilizados en particular, un sentimiento de autoridad moral, un sentimiento de reivindicación moral, un sentimiento de justicia moral que vuelve más legítima su presencia en el espacio público que la presencia de la policía. Y eso es terrible porque viendo el talante del decreto, que hace cosas que no se han visto nunca en este país, no se puede prohibir el derecho a la protesta, ni siquiera en estado de excepción el decreto lo hace. No se puede prohibir la inviolabilidad de domicilio, el decreto lo hace. No se puede censurar la conexión a Internet, la libertad de información de los medios de comunicación masivos, de los alternativos, de la ciudadanía. El decreto trató de hacerlo. No se puede invocar el uso del armamento letal para la movilización social. El primer decreto trató de hacerlo. Entonces, bueno, ya vemos que la respuesta de Guillermo Lasso es represiva, es autoritaria. Con lo que sucedió ayer en la Casa de la Cultura, cada vez pasamos más de esta democracia restringida a un gobierno autoritario de facto. Y lo que a mí me termina preocupando es que empiezo a ver ciertos paralelismos con Maguad. Maguad en las últimas semanas de su gobierno se veía cada vez más solo, cada vez más aislado. Hay los relatos que como cuentan que cada vez Maguad hablaba con menos gente. Y cuando uno ve los pronunciamientos de algunas de las personas representantes de las élites, está el de Patricio Alarcón de la Cámara
el ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito, reclamándole a Guillermo Lasso que se siente y gobierne y negocie, porque la situación es insostenible, uno empieza a ver que Guillermo Lasso también se empieza a quedar aislado. Guillermo Lasso para mí está intelectualmente aislado y esto le está cerrando las salidas políticas. Veamos qué pasa, pero yo veo todavía más allá del descontento social que viene desde octubre y no se resuelve, veo en el gobierno la principal variable para explicar por qué las cosas han llegado al nivel en el que estamos hoy en día. Justo recordando lo que acaba de mencionar, un símil con el gobierno de Maguad, y justamente eso también se cuestionaban algunos sectores sociales, ¿no? Cuando Lasso dijo en un enlace, creo que fue el día miércoles, si no me falla la memoria, en el que decía que no van a subir las gasolinas, que no van a tomar medidas que vayan contra el pueblo, y hizo un símil con lo de justamente Maguad, que decía que él no va a incautar dinero, que no va a quitar dinero, que no va a congelar el dinero, y evidentemente pasó todo lo contrario, y también con el mismo Lenín Moreno, que también dijo lo mismo: no voy a subir la gasolina, que la gente se sienta tranquila, y evidentemente que no cumplió con esas aseveraciones, y claro, como un movimiento indígena en principio, y ahora los demás sectores sociales, pueden creer en la palabra presidencial o en la palabra de un gobierno que con estos antecedentes de sus predecesores, que más o menos guardan la misma línea de gobierno, ¿cómo los indígenas y los otros sectores sociales pueden creer en la palabra de este gobierno? A ver, lo que pasa es que para creer en la palabra gubernamental, cada día que pasa tiene un precio más alto, porque las agresiones y los agravios son más grandes también. Entonces, es que las organizaciones que están movilizadas, CONAIE, FEINE, FEI, FENOC, FENOCIN, los sectores más plebeyos del transporte, que son los que están llevando productos del campo a los mercados, que están haciendo transporte comunitario y rural, el sector y el ámbito de la cultura, los estudiantes, el magisterio, los médicos, si es que quisieran creer en el gobierno, van a requerir de dos cosas. Primero, que se restituyan las condiciones fundamentales del ejercicio de la democracia, y eso implica, por ejemplo, para Leonidas Issa, que se reviertan las persecuciones judiciales de la que viene siendo objeto. No se puede sentar a negociar Leonidas Issa mientras la Fiscalía y el Poder Judicial lo está persiguiendo y le tiene con la soga al cuello. Nadie se puede sentar en una mesa de negociación libremente mientras tu libertad sea moneda de cambio o de chantaje en esa mesa de negociación. Entonces, lo primero, hay que revertir todos los procesos judiciales injustos de judicialización a los que ha sido sujeto el presidente de la CONAIE. En segundo lugar, creo que sobre todo el movimiento indígena y UNES se merecen una disculpa pública del presidente porque han sido criminalizados y han sido perseguidos y han sido tratados de delincuentes y de narcotraficantes y narcoterroristas, no en la última semana, no en el último mes, en los últimos meses. Han pasado más de 10 meses desde que el presidente le dijo a Leonidas Issa que lo va a ver con sus huesos en la cárcel. Ha pasado más de 10 meses desde que el presidente habló del triunvirato de la desestabilización, Issa, Nebot y Correa. Todas las semanas se refieren a la Revolución Ciudadana como una red delincuencial. Entonces también el gobierno tiene que hacer una disculpa pública y empezar a dar reconocimiento a sus adversarios políticos como identidades y sujetos políticos. En tercer lugar, lo que va a tener que hacer el gobierno es empezar a reparar las agresiones que ha generado durante las manifestaciones. Y uno de los puntos claves es derogar el decreto ejecutivo. El tema es que no veo que el gobierno vaya a derogar el decreto 455, sino que lo va a hacer la Asamblea Nacional. Y por último está empezar a tomar decisiones ciertas sobre, no los 10, pero sobre al menos 4 o 5 de los puntos que está la CONAIE poniendo sobre la mesa de negociación. Y tomar decisiones ciertas es no simplemente decirles, bueno, vengan, vamos a conversar, porque eso ya lo han hecho más de 3 veces y no ha habido resultados. Lo que tiene que hacer el gobierno es tomar decisiones que demuestren que hay una buena voluntad y una buena predisposición para seguir trabajando. Desde mayo del 2021, el presidente prometió tener una propuesta de
focalización de subsidios. La primera propuesta se presentó en octubre del 2021. Los transportistas se sintieron defraudados. Recién hace pocas semanas se volvió a retomar esa conversación. No puede ser posible que en más de un año de gobierno de Guillermo Lasso, que a casi 3 años de octubre del 2019, sigamos sin tener una propuesta cierta de focalización del subsidio de los combustibles. No puede ser posible. Es que simplemente no me entra en la cabeza la desidia de quienes gobernaron con Lenín Moreno y siguen gobernando con Guillermo Lasso y no les importa. Entonces hay algunas decisiones que hay que tomar. Se declaró la moratoria esta de las deudas de Ban Ecuador. El planteamiento del movimiento indígena es para resolver el endeudamiento en la banca pública y privada, no solo en ciertos sectores de la banca pública. Entonces hay que tomar decisiones sobre las tasas de interés que se cobraron durante la cuarentena, que los bancos no perdonaron, que no hicieron moratoria. Hay que tomar decisiones sobre políticas de subsidio, tasas de interés. Hay que tomar decisiones sobre moratorias. Hay que hacer que los clústeres de la economía que más ganaron durante la pandemia, por una cuestión de principio de responsabilidad, asuman un mayor compromiso también, porque nos clavaron una reforma tributaria que exprime a las clases medias, donde se eliminó el impuesto a la renta. Lo que tenemos ahora es un impuesto a los ingresos. No tenemos impuesto a la renta, tenemos un impuesto a los ingresos. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno tiene que dar unas muestras de buena fe en varios campos. Declaró el sistema de salud en emergencia, a pesar que la ministra persistía, insistía en que la salud estaba bien. Todavía hay que ver qué va a implicar esa declaratoria de estado de emergencia, porque se declaró en emergencia las cárceles y las cárceles ahí están, siguen igual. Nunca hubo la inversión prometida de $20 y pico millones que le iban a dar. Entonces, no, el gobierno tiene que hacer y tiene que hacer mucho, y cada día que pasa, el costo de ganarse la confianza de las organizaciones movilizadas va a seguir subiendo, y más aún si el gobierno persiste en sus posturas autoritarias, represivas y agraviantes. Bueno, si bien es cierto, el gobierno nacional tiene mucha responsabilidad en las acciones o inacciones que ha tenido en este año de gobierno, pero ¿qué pasa con la asamblea, Agustín? ¿Qué pasa con la asamblea que esta última semana, hasta el día sábado, también se convirtió en mera espectadora de todo lo que sucedía en el país? No toman decisiones. Ahorita probablemente a las 5 de la tarde se trate el tema de la revocatoria del decreto de excepción dictado por el presidente de la República. Sin embargo, tengo información que en la presidencia tienen listo otro decreto que si le derogan, lo vuelven a firmar y poner otro decreto en vigencia. No se puede entrar a un tira y afloja entre las funciones del Estado, pero sin embargo, la que menos se ha visto que ha tomado decisiones ha sido la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional? Si el gobierno vuelve a poner en vigencia un nuevo estado de excepción en los mismos términos, va a ser conflictivo. Va a ser conflictivo, va a seguir cavando su distanciamiento de la sociedad, pero también de la Asamblea, y está abonando el camino para que la Asamblea empiece a tener una conversación sobre la muerte cruzada. No existen de momento las condiciones. A mí lo que me preocupa es que, a mí me sorprende cómo se está incendiando la pradera. A mí me sorprende cómo la gente está saliendo a demostrar su descontento por distintos lugares en la Sierra Ecuatoriana. Las mismas personas que le dieron el voto y la victoria a Guillermo Lasso porque creyeron en la propuesta del Ecuador del Encuentro son las personas que se sienten defraudadas y están saliendo a movilizarse y a protestar. Y lo que me sorprende es que si es que no da la Asamblea un tratamiento institucional a este conflicto, lo que me preocupa es que este estallido social, este estallido popular, siga increciendo, el gobierno persiste en su reacción autoritaria y violenta, hasta que lleguemos a tener muertos y sangre en las calles. Y me preocupa que los muertos y la sangre en las calles sea el precio que tengamos que pagar para que la Asamblea reaccione. Siento que la Asamblea ha estado en este año muy metida en sus juegos autorreferenciales de negociación y de disputas de poder. Han pasado preocupadas del tema de la conformación de la Asamblea Nacional, de las disputas por el Consejo de la Administración Legislativa, de los juicios políticos. Han pasado preocupadas de la presidencia de la Asamblea, de los procesos de evaluación, de los recambios de autoridad. Pero no ha habido de parte de la Asamblea, más allá de su participación en los proyectos de ley, no ha habido una verdadera representación de la sociedad civil. Yo no he visto asambleístas reunirse con familiares
de las personas masacradas en las cárceles. Es la tragedia social más profunda que hemos vivido en los últimos años desde el retorno a la democracia. No han sido capaces de reunirse con un familiar. Yo no veo a la Asamblea Nacional que se haya preocupado de reunirse tampoco con el sector del transporte, que se haya preocupado de reunirse con el movimiento indígena para procesar institucionalmente estas demandas antes de que todo esto pase. Entonces, veo en la derogatoria de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario reciente la primera acción de la Asamblea Nacional en función de representar los intereses populares. Entonces, sí me preocupa que el precio que tengamos que pagar para que la Asamblea dé un cauce institucional a esto sea muy alto. Hay cierta reacción en Pachacutic, hay cierta reacción en UNES, hay cierta reacción en los disidentes de la izquierda democrática, en unos poquitos independientes, pero con eso no basta todavía. La Asamblea también se ha planteado en el tratamiento de esta tarde en la sesión convocar a las diferentes autoridades de las funciones del Estado conjuntamente con los líderes del sector indígena para poder justamente mediar, si cabe el término, con el sector indígena. Pero aquí viene una interrogante. En el gobierno de Moreno, incluso estuvo las Naciones Unidas de por medio, un organismo internacional, digamos que de bastante credibilidad a nivel regional y mundial. Pero sin embargo, el gobierno también le salió tomando el pelo a las mismas Naciones Unidas. ¿Qué dijo Moreno en una declaración en Miami? Que ellos al final del día se salieron con la suya. ¿Cómo justamente cuajar, cómo combinar todas esas institucionalidades, tanto nacionales como internacionales, frente a un gobierno que guarda una línea de salirse con la suya? Sí, es una pregunta compleja para la cual no tengo una respuesta necesariamente. El problema ahí es que la participación, la intermediación, la mediación de una organización supranacional como Naciones Unidas en un conflicto de esta naturaleza, o ya sea de la Iglesia Católica o las universidades o la actoría que sea, va a depender de la voluntad de las partes para llegar a un verdadero acuerdo. Y lo que demostró Lenín Moreno en la experiencia de octubre es que aplicó razón instrumental, fue puro engaño, no honró su palabra, no tuvo un compromiso cierto, activo, y eso también hace que hoy en día el precio de entablar una mesa de diálogo suba, porque se hicieron pasar de vivos en octubre del 2019. Entonces, la instalación de una mesa de diálogo tan fácil esta vez no va a resultar. Entonces, son las mismas élites que con sus prácticas políticas nos están obligando, nos están forzando a cambiar las reglas de juego para ingresar al diálogo. Entonces, por ahí yo lo que veo, y ahí no hay mucho que puedan hacer instituciones supranacionales. No hay un poder de coacción o de coerción que la misión, el representante de la misión de las Naciones Unidas pueda hacer en Ecuador. Entonces, en ese sentido, es un problema que tenemos que resolverlo internamente, de manera soberana, de manera autónoma, y sin desapegarnos ni de los compromisos de derechos humanos, ni de los compromisos sobre el derecho a la protesta, y sobre todo los acuerdos internacionales, derecho internacional humanitario que el Ecuador ha suscrito en sus diversos convenios internacionales. Así que bueno, no le veo mucha salida por ahí. Amigos internautas, cibernautas que nos ven y nos escuchan, estamos en el programa Argumentos. Estamos hablando sobre las movilizaciones, un complot contra el gobierno o efecto de un desgobierno. Y para lo cual contamos con la presencia del sociólogo Agustín Burbano de Lara, con el que nos encontramos dialogando justamente sobre este tema. Y Agustín, aquí va esta pregunta. ¿La movilización es un complot contra el gobierno o es un efecto del desgobierno? A ver, yo creo que hay tres cosas que se suman en este análisis de cómo llegamos a las movilizaciones si queremos verlo desde el gobierno. Y yo creo que las tres funcionan y creo que las tres explicaciones que voy a dar en este momento son reales y tienen su parte. La primera es que el gobierno viene de una matriz no solo liberal, sino libertaria. Se expresa en Ecuador, en la Fundación Ecuador Libre, es todo el sector de Francisco Briones, Aparicio Caicedo, Jairón Merchán,
gente que está muy de cerca al gobierno, Carlos Andrés Vera, y al venir de una ideología libertaria no creen en el Estado. Entonces, si no creen en el Estado, no conocen de cuáles son las herramientas y los instrumentos para gobernar el Estado. Darle el Estado, darle el gobierno del Estado a un libertario es como darle a un ateo el gobierno de la Iglesia Católica. Si no crees en la Iglesia, ¿cómo vas a gobernar la Iglesia? Si no crees en el Estado, ¿cómo vas a hacerte cargo del Estado? Entonces aquí ya tienen un límite ideológico muy fuerte. En segundo lugar, dejando de lado el límite ideológico y diciendo que sí hay gente en el gobierno que cree en el Estado desde una perspectiva liberal, también podemos ver que el gobierno de Guillermo Lasso no tiene experiencia previa. Guillermo Lasso no ha sido concejal, no fue presidente de junta parroquial, no fue alcalde, no fue prefecto. Creo no ha tenido un gobierno en un municipio mediano o grande, no ha tenido un gobierno en una prefectura mediano o grande. La experiencia de gobierno autónomo descentralizado más importante de Creo ha sido la prefectura de Loja. Y nadie de la prefectura de Loja está en el gobierno. Rafael Dávila no está en el gobierno nacional. Entonces, a lo que voy con esto es que hay límites ideológicos y a eso le sumas falta de experiencia. Llegamos a las elecciones del 2021 con una multiplicidad de crisis que nos atravesaban el país. Multiplicidad, crisis política, sanitaria, económica, judicial, de seguridad. No podíamos darnos el lujo de tener un año de que haya personas que estén aprendiendo. Esta curva de aprendizaje que se han tomado este año ha sido carísima. Y por último, no solo es que tienen un límite ideológico de que no creen en el Estado, no solo es que no tienen experiencia, sino que el modelo de acumulación, el régimen de acumulación al que apuestan, que es el bancario, es la financiarización de la economía. Es un modelo neoliberal que está más pendiente de eliminar tributos, de bajar aranceles, de supeditar el funcionamiento de la economía real al funcionamiento de la economía financiera. Es un modelo de privatizar los activos del Estado, privatizar los servicios públicos. Es un modelo al que en realidad no le importa lo otro. O sea, creo que no tienen límites ideológicos, no tienen la experiencia y hay un sector importante al que no le importa. Porque las cosas que sí les importan, sí las han venido haciendo. No podemos sacar cédulas ni pasaportes, no podemos sacar licencias, no podemos atendernos en los hospitales, las escuelas están que se caen a pedazos. Los policías, me gustaría que los policías arremetan contra la delincuencia como están arremetiendo en la Casa de la Cultura o como están arremetiendo en la entrada a Quito, en Tambillo, en Riobamba. Pero lo que sí pueden hacer es empezar a vender el Banco del Pacífico, iniciar los procesos de concesión de CNL y SELEC. Lo que sí pueden hacer es empezar a desarmar por adentro el vaciado de CNT, que está perdiendo participación en el mercado y está perdiendo ganancias. Entonces, las cosas que realmente les interesa, sí las están haciendo. Entonces, esa es la sumatoria de estas tres cosas. ¿Cómo llegamos acá? Porque una parte del gobierno no cree en el Estado y no debió haberlo gobernado nunca. Porque una parte del gobierno no tiene experiencia y no podíamos darnos el lujo que tenga un año de aprendizaje y a otra parte del gobierno no le importa. Es así. Bueno, y para ir terminando ya con el diálogo, Agustín, gracias por tu participación en Argumentos. Se ha hablado nuevamente, le resucitaron a la muerte cruzada. En el caso de que por el lado del presidente o por el lado de la Asamblea se trate de topar este aspecto, ¿beneficia al país? ¿Se arreglan la inseguridad, la crisis económica de nuestro país con este tipo de decisiones? A ver, no va a haber una resolución automática de ninguno de los problemas que tenemos en el país, pero necesariamente necesitamos un cambio de modelo de gestión de la política y un cambio en el modelo de desarrollo para empezar a resolver los problemas. Los problemas en salud y en educación sí se van a resolver saliéndonos de las políticas de austeridad que se han pactado con el FMI, dejando de privilegiar el pago de los bonos de la deuda por sobre el pago de la deuda social, de la inversión social. Ahí sí hay arreglos económicos que hay que hacer y eso sí va a aliviar también el tema de seguridad. El tema de seguridad va a pasar también por una reforma policial y una reforma a las Fuerzas Armadas, porque no se puede entender. Alguien hace una llamada de que existe armamento, de que existen municiones dentro de la Casa de la Cultura, una llamada anónima y ahí sí entran y hacen una requisa.
pero sabemos que las cárceles están llenas de armas y ahí sí no entran, ahí sí no hacen requisas de armamento. Entonces también hay que poner el foco en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué va a servir la muerte? ¿Por qué podría servir entre tantas opciones una muerte cruzada? Va a servir porque es la forma de solicitarle al país la conformación de un nuevo gobierno que tenga el apoyo democrático y la legitimidad necesaria para tomar las decisiones que hay que tomar en este país para solucionar los problemas que nos aquejan. En este momento tenemos un presidente que pasó del 70% de aceptación en mayo del 2021 al 17% a finales de mayo del 2022. Entonces, el gobierno carece de la legitimidad para tomar las decisiones vinculantes en la sociedad que nos saquen de esta crisis. En ese sentido, la muerte cruzada sí es una opción, entre otras, que nos puede ayudar a canalizar este descontento. La interrogante que surge a raíz de esto de la muerte cruzada es que en el caso de que la dictara el presidente de la República, él tendría que gobernar por aproximadamente 6 meses bajo decreto. Pero aquí viene también el interrogante. ¿Convocará a elecciones? ¿No será que se hacen los locos y alargan el proceso para no llamar a elecciones y gobernar solamente bajo decretos? Eso es una pregunta que solo sabe el psicólogo o la psicóloga del presidente, si es que hace terapia y si es que va. Yo no te podría responder. Es una argucia, es una salida posible que tiene el presidente. No sé si la aplicaría. Habría que preguntarle si es que el presidente va a terapia. Habría que preguntarle al psicólogo o a la psicóloga de él, porque nadie más lo va a saber. Claro, exacto. Pero a lo que iba es que se puede dar este escenario, pero en caso de ese escenario, ¿qué hacer? ¿Cuáles son los argumentos legales con los que la ciudadanía podría contar para exigir una llamada a elecciones? Primero, es decir, que se concrete, y segundo, evitar una nueva movilización, ¿no? Sí, de hecho, si es que se empieza a dar la conversación de la muerte cruzada en la Asamblea, el presidente Lasso va a tener, porque en realidad es una figura inversa en la que hay una relación desigual de poder en favor del Ejecutivo. El gobierno puede firmar un decreto y determinar la muerte cruzada. Lo que tiene la Asamblea es que hacer un juicio político al presidente y destituir al presidente por alguna de las 3 causales que admite la Constitución. Yo no sé si una vez que inicie ese proceso la Asamblea, el presidente está inhibido o puede generar el decreto de muerte cruzada. Y eso habría que preguntarle a una persona que sea experta en derecho, sobre todo en derecho constitucional y derecho público, y en el procedimiento legislativo. Pero sí, la posibilidad está. Bueno, veamos qué nos depara las próximas horas con estas negociaciones, tanto a nivel del sector indígena como de los mismos actores del gobierno. Agustín, le agradezco por su participación, un buen día y esperamos también seguir contando con su presencia en otras ocasiones. Muchas gracias, Cristian. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Un agradecimiento a ti por la invitación. Y ojalá, por el bien de la democracia y de nuestra experiencia, no haya muertos en las calles, el gobierno se inhiba de reprimir y esto se pueda resolver de la mejor manera. Ok, agradecemos a Agustín Burbano de Lara, sociólogo que estuvo dialogando con nosotros sobre la coyuntura nacional, las movilizaciones que se están desarrollando aquí en nuestro país, especialmente de la mano del sector indígena, pero que en estos últimos días se han ido sumando otros sectores sociales justamente por la inconformidad en la forma de ser gobierno del actual presidente de la República, Guillermo Lasso. Amigos internautas y cibernautas, nos encontramos la próxima semana con más de argumentos y estuvo con ustedes Cristian Salinas y nos encontraremos en la próxima. Un fuerte abrazo, una buena semana. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro,
contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.